Buenos días, mi nombre es José Tomás González, yo soy internista y hematólogo del Hospital San Juan de Dios y se me solicitó realizar esta clase sobre síndromes mieloproliferativos. Los síndromes mieloproliferativos son un grupo de neoplasias derivadas de un stem cell clonal, esto quiere decir de una célula madre, que puede dar origen a los distintos linajes celulares que se producen día a día en la médula ósea y se caracterizan por una proliferación de la serie principalmente mieloide. Comparten características clínicas que les dan a todas una tendencia a la trombosis, la cual es menor en la leucemia mieloide crónica, y se caracterizan además por la presencia de organomegalias, principalmente hepatomegalia y esplenomegalia. Tienen riesgo de progresión a fibrosis de la médula ósea o desarrollo de una fase blástica en la cual el manejo es como de una leucemia mieloide aguda. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud realizó la clasificación que vemos aquí al lado derecho de la pantalla, en la cual agrupan las distintas neoplasias mieloproliferativas según sus características clínicas, moleculares y genéticas. De esta forma, se incorpora la leucemia mieloide crónica con transcrito BCR-ABL positivo, que es el producto del cromosoma Filadelfia, la leucemia neutrofílica crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria, en sus estadios prefibróticos y fibróticos, la trombocitemia esencial y otras más que son de menor frecuencia, e incluso algunas en las que se superponen condiciones de síndrome de neoplasia mieloproliferativa con síndrome mielodisplásico. Vamos a partir hablando de las poliglobulias. Una poliglobulia es el aumento de la concentración de la hemoglobina o del hematocrito en la sangre periférica. Los puntos de corte han bajado con los años y actualmente se considera poliglobulia en hombres una hemoglobina mayor de 16,5 o un hematocrito mayor de 49% y en mujeres una hemoglobina mayor de 16 o mayor de 48%. Es importante en los pacientes que presenten esta alteración diferenciar si la causa es clonal o si es secundaria a otra patología. Y aquí la eritropoyetina juega un rol fundamental, ya que cuando la poliglobulia sea secundaria a una etiología clonal en la cual existe un desorden proliferativo producto de mutaciones, la eritropoyetina no va a estar jugando un rol en esta producción masiva de glóbulos rojos y la vamos a encontrar en general disminuida. Como les había mencionado, también es importante diferenciar entre una etiología clonal que es neoplásica de una reactiva a otra causa, porque las patologías neoplásicas siempre se acompañan de riesgo trombótico. Y esto es lo que va a definir también el tratamiento a seguir en estas patologías. Dentro de las causas secundarias de poliglobulia, tenemos principalmente causas relacionadas a hipoxia y estas suelen asociarse a patología cardiopulmonar, principalmente enfermedad pulmonar crónica u otras patologías como por ejemplo apnea del sueño, chants derecha-izquierda cardíacos, obesidad con síndromes de hipoventilación, pero también podemos encontrar otras patologías como por ejemplo patología asociada al riñón, los trasplantados renales al tener más masa de riñón tienen mayor producción de eritropoyetina en algunos casos, o algunas patologías que pueden someter al riñón a situaciones hipóxicas, como por ejemplo estenosis de la arteria renal, también puede llevar a una elevación de la eritropoyetina que nos va a elevar la masa eritrocitaria. Y por supuesto recordar la producción exógena o autónoma de eritropoyetina a partir de ciertos tumores, principalmente de hígado o de riñón. Y por supuesto siempre causas misceláneas como por ejemplo el uso de anabólico en deportistas de alto rendimiento, en los cuales también se puede generar poliglobulia y otras más raras como intoxicaciones o síndromes neoplásicos más infrecuentes. Dentro del diagnóstico diferencial, la clínica es fundamental, ya que en la etiología neoplásica vamos a tener quizás el antecedente de trombosis o de hemorragias, porque estos pacientes pueden sangrar al igual que pueden trombosarse, la presencia de síntomas vasomotores, el consumo de algunos fármacos, principalmente anabólicos, esteroides, y el tabaquismo fundamental, ya que los pacientes con tabaquismo
sin necesidad de haber desarrollado una enfermedad pulmonar crónica, pueden también presentar poliglobulia. Al examen físico, la agropaquia nos va a orientar hacia una etiología pulmonar, al igual que la cianosis, que también podría orientarnos hacia una cardiopatía. La fase pletórica es característica de los pacientes con policitemia vera, y la organomegalia siempre nos tiene que hacer sospechar una etiología neoplásica. La oximetría de pulso, que evidencia de saturación, también nos puede orientar hacia una causa cardiopulmonar. Dentro de los exámenes que les vamos a solicitar, es fundamental el hemograma con frotis, ya que nos va a permitir certificar la poliglobulia, y el frotis nos puede permitir evaluar si existen formas inmaduras o formas anómalas en los distintos elementos de la sangre periférica. La función renal y hepática, por las razones que les mencioné previamente. La LDH, que siempre recordar que una LDH aumentada nos habla de alto recambio celular, y esto lo solemos ver en patología neoplásica. El examen de orina completa, donde una hematuria nos puede orientar hacia un tumor renal. Los gases arteriales, por los motivos que mencionamos. Los niveles de eritropoyetina, para diferenciar si esta poliglobulia es eritropoyetina dependiente o independiente, y en el caso de ser independiente, buscar la patología neoplásica. La radiografía de tórax o el TAC de tórax, para evidenciar estigmas de daño pulmonar o tumores a nivel pulmonar o torácico, y la ecografía abdominal, por el mismo motivo, para pesquisar masas, principalmente a nivel hepático o a nivel renal, y también para objetivar la esplenomegalia, que a veces en los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen sobrepeso u obesidad, puede ser difícil de objetivar mediante el examen físico. Todos estos exámenes, en primera instancia, siempre tienen que ir orientados a descartar una poliglobulia secundaria, ya que estas son las causas más frecuentes. Aquí les pongo un ejemplo de poliglobulia. Tenemos un paciente con una hemoglobina de 20, independiente del sexo, está muy por encima de los valores de corte que ya mencionamos, pero además llama la atención la presencia de una leucocitosis y una trombocitosis. Es decir, este paciente probablemente está teniendo un fenómeno de panmielosis, en el cual la médula ósea está generando en exceso todas las líneas celulares, y esto en general lo podemos ver en las distintas neoplasias mieloproliferativas, incluida la policitemia vera, que es una causa de poliglobulia. Pero siempre hay que recordar que cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico diferencial de una neoplasia mieloproliferativa, nunca podemos dejar de descartar el diagnóstico de una leucemia mieloide crónica, como vamos a ver más adelante. Dentro de los diagnósticos diferenciales de una poliglobulia, tenemos que tener presente la policitemia vera, que es una neoplasia mieloproliferativa. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a evaluar inicialmente si la hemoglobina o el hematocrito están o no están elevados. Si están elevados, deberíamos medir los niveles de eritropoyetina para saber si son dependientes o independientes. Si la eritropoyetina está baja, nos orienta hacia un problema medular clonal y nos obliga a descartar una policitemia vera. Pero si esta está normal, también podría ser una policitemia vera, y podríamos requerir repetir los niveles de eritropoyetina. Y si está alta, nos habla más de una eritrocitosis secundaria, en la cual lo primero a descartar son las patologías cardiopulmonares. Y para esto nos valemos de la saturación de oxígeno, idealmente en sangre arterial, y así, si tenemos menos de un 92% de saturación, podemos orientar nuestro estudio hacia una enfermedad cardiopulmonar, y si es mayor a 92%, tenemos que ser insistentes en el antecedente del tabaquismo, porque según esto también nosotros podemos encontrar nuestra etiología. Y siempre tener claro que podemos tener falsas eritrocitosis en el caso de que tengamos alteraciones del PEC, sobre todo en el contexto de uso de diuréticos. Y si nuestro estudio va orientado hacia que este cuadro puede ser una policitemia vera, nosotros tenemos que guiarnos por los criterios de la WHO, de la WHO, Organización Mundial de la Salud, en los cuales necesitamos el corte de hemoglobina en hombres mayor de 16,5 o hematocrito mayor de 49,
y en las mujeres mayor a 16 la hemoglobina y el hematocrito mayor a 48, sumado a un estudio de médula ósea con biopsia que nos va a mostrar una hipercelularidad con respecto a la edad, producto de la panmielosis que genera esta enfermedad, con aumento de la serie eritroide granulocítica y megacariocítica, además de la presencia de la mutación del gen JAK2 a nivel principalmente del exón 12, que es la más común, pero existen otras menos frecuentes. Y, por supuesto, siempre aquí el cuarto punto que nos salió, pero tenemos que haber descartado que esto corresponda a otra neoplasia mieloproliferativa, principalmente leucemia mieloide crónica. Y como criterio menor tenemos que la producción baja de eritropoyetina también nos apoyaría el diagnóstico. Dentro del estudio, nosotros siempre, cuando sospechamos una neoplasia mieloproliferativa, como les muestro aquí un ejemplo de un examen de un paciente, descartamos la translocación 922 que corresponde al cromosoma Filadelfia y estudiamos la mutación de JAK2 en el exón 12, que corresponde alrededor del 95% de los pacientes con policitemia vera. Su incidencia es baja, 1,9 por 100.000 habitantes al año, con un predominio en hombres. Estas son cifras internacionales, ya que en Chile no contamos con registros propios. Puede ocurrir a cualquier edad, pero la mediana del diagnóstico son 60 años, y dentro de los factores de riesgo tenemos algunos frecuentes en las distintas neoplasias hematológicas, como la radiación ionizante y la exposición al benceno. Hay que tener presente que el 7% de estos pacientes tiene riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda al año, y un 13% de ellos también puede evolucionar a una mielofibrosis secundaria, que clínicamente es muy similar a la mielofibrosis primaria, solamente que tenemos el antecedente de que el paciente ya tenía la policitemia vera. Aquí les muestro una foto de un mielograma en el cual vemos las típicas gotas de grasa que se ven en la médula ósea extendida, pero con un abundante infiltrado celular que casi no deja espacios entre sí, con múltiples series de la línea blanca, que son estas más grandes nucleadas, lo cual puede orientar a cualquier neoplasia mieloproliferativa, pero el conjunto de los estudios es lo que nos va a hacer el diagnóstico final. Aquí otra foto donde vemos más claramente la mayor cantidad de megacariocitos que se pueden apreciar con respecto a lo habitual, que es ver 1 a 2 por campo. El tratamiento de la policitemia vera, lo principal es establecer cuál es el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente, evaluar los antecedentes clásicos de diabetes, hipertensión, dislipidemia, hábito tabáquico, consumo de drogas, ya que el tratamiento va orientado a prevenir eventos trombóticos porque esta es una enfermedad incurable, que puede tener un curso crónico, pero el impacto de la enfermedad va a depender del manejo que nosotros le demos basado en nuestra evaluación de riesgo. Y para disminuir la viscosidad y la masa eritrocitaria, que son las que en parte fomentan el desarrollo de trombosis, nosotros tenemos dos estrategias terapéuticas. Por un lado, las flebotomías, más comúnmente conocidas como sangrías, en la cual nosotros extraemos 400 cc de sangre al paciente. Este procedimiento lo realiza el banco de sangre y, si ustedes lo piensan, pese a que el volumen parece harto, es lo que habitualmente se suele extraer en una donación de sangre habitual, que es un procedimiento ambulatorio y con muy bajo riesgo. La frecuencia de la flebotomía dependerá de la tolerancia del paciente y de la meta de hematocrito que nos hayamos fijado, que en general nosotros buscamos llevar a un hematocrito de 45%, que es cercano a la normalidad. Y también tenemos los agentes citorreductores, dentro de los cuales el más utilizado y más común en todos lados es la hidroxiurea, con el cual podemos disminuir la producción de glóbulos rojos por inhibición a nivel medular. En los pacientes con alto riesgo cardiovascular, nosotros tenemos que indicar la aspirina como medida de prevención, principalmente de accidentes cerebrovasculares e infarto agudo al miocardio. Y en los pacientes con trombosis venosa tenemos que indicar anticoagulación con heparinas de bajo peso, heparina no fraccionada, anticoagulantes orales, ya sea cumarínico o nuevos anticoagulantes orales según corresponda, que va a tener que ser a permanencia, porque hay que recordar que en un paciente con trombosis venosa, cuando está relacionada con un cáncer, mientras el cáncer no esté curado,
nosotros tenemos que mantener el tratamiento anticoagulante ya que tienen alto riesgo de recidiva. Con respecto a las trombocitosis, trombocitosis es el recuento plaquetario mayor de 450.000. Y siempre, al igual que en la poliglobulia, es importante diferenciar si es reactiva o clonal. Y aquí hay que tener claro que la gran mayoría de las trombocitosis que uno ve, sobre todo en el setting de paciente hospitalizado, sobre todo en aquellas trombocitosis que se desarrollan en el curso de una hospitalización, hay que tener presente que la gran mayoría va a tener una causa reactiva a algún proceso inflamatorio. Es un hallazgo, como les decía, frecuente en los hospitalizados, en donde en general es reactiva, salvo que venga desde larga data, y los trastornos clonales tienen una baja incidencia, entre 0,01 a 2 por cada 100.000 habitantes. Acá les pongo un hemograma donde podemos ver que este paciente, a diferencia del anterior, tiene una trombocitosis única, sin elevación de los glóbulos blancos, con un diferencial relativamente normal y con una hemoglobina que presenta una leve anemia. Hay que recordar que las neoplasias mieloproliferativas tienen riesgo de trombosis y también de sangrado, en algunas circunstancias en las que pueden desarrollar alteraciones de la coagulación secundarias como enfermedades von Willebrand paraneoplásica secundaria o hemofilia adquirida secundaria. Por lo tanto, una anemia en un contexto de mieloproliferativo siempre nos obliga a buscar si el antecedente de sangrado. Tenemos dentro de las causas no malignas las pérdidas agudas de sangre que pueden producir trombocitosis reactivas, las anemias hemolíticas también, los déficits de hierro, los déficits de B12, cuando nosotros tenemos la recuperación de una condición trombocitopénica como un púrpura inmune, o cuando tenemos trombocitopenias inducidas por algunos tóxicos, también cuando hay metástasis de cáncer, linfomas, o también cuando los pacientes están recuperándose después de haber recibido agentes mielosupresivos como por ejemplo quimioterapia. También tenemos condiciones agudas inflamatorias, principalmente los desórdenes reumatológicos y dentro de esto las vasculitis, enfermedades inflamatorias intestinales y otros tipos de enfermedades inflamatorias de etiología autoinmune. También en aquellos pacientes que sufren daño tisular extenso, como los grandes quemados, los pacientes con infarto agudo al miocardio, los pacientes con trauma severo, etcétera. Y sobre todo pacientes en escenarios postquirúrgicos, sobre todo post-esplenectomía, donde hay una trombocitosis de rebote, pero también en aquellos con cirugías abdominales con riesgo de formar colecciones. Es súper frecuente que la formación de colecciones postquirúrgicas o abscesos genere trombocitosis en los pacientes. Y en este contexto les menciono las infecciones crónicas, como por ejemplo la tuberculosis o infecciones agudas bacterianas o virales, sobre todo en el contexto de aquellas que generan colecciones. Y otras causas más misceláneas, más infrecuentes. Siempre los fármacos hay que revisarlos y buscar si pueden tener relación con esta trombocitosis. Dentro de los diagnósticos diferenciales, nuevamente nos referimos a la historia clínica, donde el antecedente de esplenectomía es esencial, ya que esto podría explicar una trombocitosis moderada. Todas las enfermedades crónicas que presenten nuestros pacientes, buscando puntualmente enfermedades autoinmunes y neoplásicas, si han habido sangrados recientes o fenómenos trombóticos, y por supuesto, como les decía, los fármacos. Tenemos dentro de los exámenes a solicitar que pedir un hemograma con frotis por el mismo motivo que ya les mencioné, de evaluar si hay formas anormales los elementos de la sangre periférica. Tenemos que evaluar cómo están las otras series, ya que si hay un aumento de glóbulos blancos, esto podría orientarnos hacia una policitemia vera, si además está acompañado de poliglobulia o a una leucemia mieloide crónica. Tenemos que ver la morfología de los glóbulos rojos, tenemos que descartar la pseudotrombocitosis, como por ejemplo en el embarazo, em, y también enfermedades como las crioglobulinemias o algunas enfermedades en las cuales se generan fragmentos celulares que simulan plaquetas, como por ejemplo en linfomas, en leucemias, o por ejemplo ahora con la migración vemos más
la incidencia de parásitos, histoparásitos, como por ejemplo la malaria o también la histoplasmosis, que en algunas ocasiones los fragmentos parasitarios pueden simular en los contadores automatizados plaquetas y podríamos ver falsamente aumentado el número de plaquetas. Como les decía, siempre dentro del diagnóstico diferencial, descartar una trombocitosis secundaria, evaluar la cinética del fierro y la ferritina, porque hay que recordar que en las anemias ferropénicas podemos tener trombocitosis reactiva y los parámetros inflamatorios. Y en el caso de sospechar una neoplasia mieloproliferativa, siempre descartar leucemia mieloide crónica con BCR-ABL, que es el transcrito del cromosoma Filadelfia por la translocación 922, el estudio del JAK2 y además incluimos otros estudios de neoplasia mieloproliferativa que son las mutaciones de la calreticulina y del MPL, que, como podemos ver, en la trombocitemia esencial pueden estar presentes hasta en un 20% la calreticulina y el MPL en un 3%. Sin embargo, hay un 15% de esta patología en la cual no vamos a encontrar ninguna mutación y nos tenemos que guiar por las características clínicas y los hallazgos histopatológicos. Para hacer el diagnóstico diferencial de una trombocitemia esencial, habiendo descartado las causas secundarias y habiendo estudiado las posibles mutaciones, como les decía, tenemos que estudiar la médula ósea con un mielograma y una biopsia. Y así nos remitimos a los criterios diagnósticos de la JU 2016, en los cuales nosotros necesitamos un recuento de plaquetas igual o mayor a 450.000, con una biopsia de médula ósea que muestre la proliferación característica de megacariocitos de la trombocitemia esencial, que no tenga criterios de otra neoplasia mieloproliferativa y nos apoya la presencia de mutaciones de JAK2, calreticulina o MPL, pero su ausencia no nos descarta el diagnóstico. Y además, como son patologías neoplásicas, pudiésemos encontrar otros marcadores de clonalidad, que son otras mutaciones más infrecuentes, que nos podrían apoyar nuestro diagnóstico, teniendo descartadas, por supuesto, las otras causas de trombocitosis reactiva. Así, la trombocitemia esencial tiene una incidencia baja también, 1 a 2,5 por 100.000 habitantes, estadísticas internacionales, comprenden un tercio de las neoplasias mieloproliferativas en general, es la que tiene mejor expectativa de vida, es más frecuente en mujeres, a diferencia de la trombocitemia esencial que tiene leve predominio en hombres, la mediana al diagnóstico es de 60 años, y cuando hay un recuento mayor a 1.000.000 de plaquetas, que tendrían más riesgo de sangrado, por esto que les mencionaba del fenómeno paraneoplásico de la enfermedad de von Willebrand adquirida, en la cual, por distintos mecanismos, pero uno de ellos, el más frecuente quizá, por aumento de la masa eritrocitaria, perdón, de la masa plaquetaria, hay un aumento de consumo del factor von Willebrand y esto clínicamente se traduce como una enfermedad de von Willebrand, que puede ser con la severidad de cualquiera de los tipos de la enfermedad de von Willebrand. Por eso siempre hay que tenerlo presente y sobre 1.000.000 de plaquetas hay que buscarlo dirigidamente si tenemos un TTPA prolongado. Dentro del tratamiento, al igual que en la policitemia esencial, tenemos los agentes citorreductores como la hidroxicarbamida y la aspirina, que también aquí tenemos que dejarla según los factores de riesgo trombótico y de factores de riesgo cardiovascular, muy similar a la policitemia vera. Con respecto a la mielofibrosis primaria, tenemos que es la neoplasia mieloproliferativa menos frecuente, tiene el más mal pronóstico con respecto a las otras neoplasias mieloproliferativas, sobre todo policitemia vera y trombocitemia esencial. Tiene una sobrevida promedio de 69 meses. La edad media de presentación son 67 años y la mitad de estos pacientes va a presentar alteraciones genéticas en relación al desarrollo de esta neoplasia. Y es la que tiene mayor riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda. Dentro de la clínica son muy frecuentes los síntomas constitucionales. Estos clásicamente son los síntomas de la sudoración nocturna, la baja de peso y la fiebre. También pueden estar presentes en las otras neoplasias mieloproliferativas, pero son lejos más frecuentes en la mielofibrosis primaria. Y aquí además los pacientes tienden a quejarse mucho de fatiga que puede ser incluso invalidante. Y después vamos a ver
que el tratamiento va principalmente a mejorar calidad de vida. La eritropoyesis extramedular es un fenómeno que se suele dar en la mielofibrosis primaria y esto explica las megalias que se asocian, ya que tienen que recordar que en la etapa embrionaria el hígado y el vaso tienen una función hematopoyética que después va siendo reemplazada por la hematopoiesis en la médula ósea. Por lo tanto, aquí puede, al haber una falla medular, pueden haber implantes neoplásicos en el vaso y en el hígado que nos pueden generar hepatoesplenomegalia, sobre todo esplenomegalia. Alrededor del 26% de los pacientes se menciona que pueden tener hepatomegalia de 16 centímetros que van a sobrepasar el reborde costal. Por la osteoesclerosis que genera la fibrosis de la mielofibrosis, si recuerdan de su apunte, esta fibrosis está dada por la presencia de distintas citoquinas inflamatorias en el medio ambiente medular que van produciendo la alteración de la arquitectura normal de la médula ósea. Esta osteoesclerosis de la médula ósea va a generar dolor óseo en los pacientes, principalmente en aquellos huesos que tienen mayor carga medular, que serían los huesos de las costillas, la pelvis y las epífisis de los huesos largos. Y aquí esta es una de las causas de esplenomegalia masiva. Hablamos de esplenomegalia masiva cuando el vaso toca la cresta ilíaca o sobrepasa la línea media a nivel del ombligo. Y hay pocas entidades que nos van a dar esta esplenomegalia masiva. Entre ellas les puedo mencionar, por supuesto, la mielofibrosis primaria, pero también la leucemia mieloide crónica en fase acelerada o en crisis blástica, la enfermedad de Gaucher y otras que no son materia de este estudio, pero para que las tengan presentes. Dentro de los exámenes que nosotros tomamos, por supuesto, está el hemograma, que es vital, y en el hemograma clásicamente se describe la reacción leucoeritroblástica, que es la presencia de células inmaduras tanto de línea mieloide como eritrocitos, que van a verse como eritroblastos en el frotis de sangre periférica y en algunas ocasiones en los recuentos automatizados. Y además en el frotis de sangre periférica, además de ver estas formas inmaduras de mielocitos, promielocitos y eritroblastos, vamos a ver alteraciones a nivel de los glóbulos rojos, con los clásicos glóbulos rojos en forma de lágrima, que son los dacriocitos, que dacriocitos no son patognomónicos de mielofibrosis primaria, pero son clásicos en su presentación y también los podemos ver en otras condiciones de infiltración medular, como puede ser, por ejemplo, la mieloptisis. Y además, al ser una patología neoplásica, clásicamente la LDH va a encontrarse elevada. Aquí les pongo un hemograma donde vemos que a nivel de la serie roja hay una anemia normocítica normocrómica. A nivel de la serie blanca encontramos leucocitosis con todas las formas madurativas presentes, incluso blastos en un 3%. Las plaquetas están levemente disminuidas, pero llama la atención que el contador además pesquisó eritroblastos en un 13%, lo cual no es habitual. En este contexto, también vemos en el frotis de sangre periférica la presencia de dacriocitos, lo cual nos puede orientar hacia un diagnóstico de mielofibrosis. Pero una vez más les insisto que frente a este escenario, la primera patología a descartar es una leucemia mieloide crónica y además siempre les menciono que siempre que tengamos blastos en nuestro hemograma, tenemos que sospechar y descartar una leucemia aguda, ya que el 3% de blastos en periferia pudiese ser mayor al estudiar dirigidamente la médula ósea. Por lo tanto, lo que me interesa que retengan de este hemograma es que siempre frente a la presencia de blastos en el hemograma hay que descartar una leucemia aguda. Y concomitantemente, si tenemos la presencia de reacción leucoritroblástica, descartar una mielofibrosis u otra neoplasia mieloproliferativa. Para el diagnóstico,
La Organización Mundial de la Salud del año 2016 establece los siguientes criterios: criterios mayores, con la presencia de proliferación de megacariocitos con atipía asociado a la fibrosis reticular grado 2 o 3, que no tenga ningún otro criterio de otra neoplasia mieloproliferativa, y una vez más, la presencia de mutaciones de JAK2, CALR o MPL apoyan al diagnóstico de neoplasia mieloproliferativa, con ausencia, por supuesto, de marcadores de otras enfermedades cronales, principalmente leucemia mieloide crónica. Y tenemos criterios menores, como por ejemplo anemia que no esté explicada por otra causa, leucocitosis mayor de 11.000 como el caso anterior, esplenomegalia palpable, aumento de la LDH y reacción leucoritroblástica como en el ejemplo anterior. Para el tratamiento tenemos que tener claro que el único tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea, pero lamentablemente no es un tratamiento estandarizado y los resultados aún con trasplantes siguen siendo pobres, por lo tanto se está reservando solo para ciertos casos seleccionados. Y de esta forma el tratamiento va orientado principalmente a tratar los síntomas y a mejorar calidad de vida. Los síntomas constitucionales, la sudoración, la baja de peso, la fiebre y también la fatiga o la saciedad precoz producto de la esplenomegalia, son lo que nosotros principalmente queremos mejorar. Y esto podemos lograr con citorreducción con hidroxurea, pero en caso de ser refractario, el medicamento ruxolitinib, que actualmente lo tenemos disponible para los pacientes a través de la ley Ricarte-Soto, ha demostrado importante reducción de los síntomas con mejoría de la calidad de vida. Para el manejo de la anemia tenemos distintas estrategias terapéuticas, entre ellas la eritropoyetina en altas dosis, el uso de andrógenos, sobre todo en hombres o en mujeres posmenopáusicas, y por supuesto siempre el soporte transfusional. Y para la leucocitosis, los agentes citorreductores como hidroxiurea o ruxolitinib. Para, bueno, ahora voy a hablar de leucemias crónicas, principalmente leucemia amiloide crónica. Hay que tener claro que cuando hablamos de una leucemia crónica, a diferencia de una aguda, hablamos de una proliferación clonal de células maduras. Acá pueden haber blastos, pero no van a cumplir el criterio básico de diagnóstico de una leucemia aguda, que es más de 20% de blastos en sangre periférica y o médula ósea. Las leucemias crónicas podemos encontrarlas a partir del linaje mieloide, que serían las neoplasias mieloproliferativas, leucemia mieloide crónica, pero también leucemia neutrofílica crónica, leucemia eosinofílica crónica y otras más raras. Pero también tenemos algunas del linaje linfoide, pero que son materia de otro tema, ya que estas corresponden a los llamados síndromes linfoproliferativos, principalmente la LLC, y aquellos linfomas que pueden leucemizar. Su desarrollo es más lento en el tiempo, a diferencia de una leucemia aguda, y cada entidad tiene un estudio particular y un tratamiento específico. La más frecuente de todas estas patologías es la leucemia mieloide crónica, y por eso me voy a referir a ella principalmente en esta presentación. Es una neoplasia mieloproliferativa donde hay un clon patológico que se genera a partir de un stem cell principalmente mieloide, pero se ha visto que también las mutaciones pueden ocurrir en estadios de diferenciación previos, lo que explicaría por qué algunas leucemias mieloides que debutan en crisis blástica pueden presentar blastos linfoides en sus inmunofenotipos. Pero principalmente va a ser de estirpe mieloide la alteración. Y por esto mismo vamos a tener una proliferación exagerada de los granulocitos. Característicamente, la leucemia mieloide crónica tiene la translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, que genera la translocación 922, o también llamado cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma Filadelfia va a generar el gen de fusión BCR-ABL, el cual tiene una actividad tirosinquinasa que le da una ventaja proliferativa a este stem cell anómalo, que va a dar las distintas características del hemograma y clínicas que presentan los pacientes con leucemia mieloide crónica. Es una mutación somática adquirida de causa desconocida y fue la primera mutación a la cual se le pudo encontrar
un agente de tratamiento específico o una molécula eh, específica, que son los inhibidores de tirosina quinasa, siendo su primer representante el imatinib. Tiene una incidencia anual la leucemia mieloide crónica de 1 a 2 casos por 100.000 personas, comprende alrededor del 15% de las leucemias en adultos, a leucemias agudas y crónicas, es ligeramente más frecuente en hombres, presenta una prevalencia que va en aumento, esto quizás asociado al envejecimiento de la población y además a que eh, ha habido en los últimos años una menor letalidad en vista que existen nuevos y mejores tratamientos para la enfermedad, a partir del desarrollo de los distintos inhibidores de tirosina quinasa que se han ido generando desde la aparición del imatinib. Aquí podemos ver en este gráfico que la incidencia aumenta en la medida que aumenta la edad de los pacientes, con un ligero predominio en hombres sobre mujeres. La edad media del diagnóstico son 67 años y dentro de los factores de riesgo que se menciona, una vez más, tenemos la exposición a radiaciones ionizantes. Dentro de la clínica, alrededor del 50% de los pacientes van a debutar asintomáticos por hallazgo en hemogramas alterados, o al menos esto es lo que se describe en las estadísticas de Estados Unidos. En nuestro país, una vez más, no tenemos estadísticas actualizadas. La mayoría de los pacientes, alrededor del 90 al 95%, va a debutar en una fase crónica. Las manifestaciones frecuentes que van a referir son la fatiga, la sudoración nocturna y la baja de peso. También pueden presentar malestar o dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante superior izquierdo, relacionada con saciedad precoz y esto relacionado al desarrollo de esplenomegalia. Menos frecuentemente, pero clásicamente, se describen también crisis de gota, ya que estas patologías, todas las neoplasias mieloproliferativas, pero particularmente la LMC, aumentan los niveles de ácido úrico en la sangre y esto puede gatillar crisis de gota. Por la leucostasia que puede ocurrir, por la alta proliferación de glóbulos blancos, puede haber priapismo en los hombres u otros síntomas de leucostasia. Y como les decía, las trombosis y hemorragias son menos frecuentes que las otras neoplasias mieloproliferativas, pero también pueden existir. Por lo tanto, hay que tenerlas presentes y tratarlas según corresponda a cada caso. Hay que sospechar una fase acelerada o una crisis blástica en pacientes que tengamos con síntomas constitucionales que sean progresivos y rápidos en el tiempo, que tengan una esplenomegalia que sea progresiva y de rápido crecimiento, en aquellos que se debuten con infartos esplénicos, sobre todo aquellos infartos esplénicos dolorosos que nos hablan de fenómenos agudos y de rápido crecimiento del vaso, en aquellos que estén con dolor óseo, porque el dolor óseo, a diferencia de la mielofibrosis que traduce, que traduce fibrosis a nivel de la médula ósea, acá el dolor óseo se da por la rápida proliferación de los clones neoplásicos en la médula ósea que está dentro de los huesos, artralgias, adenopatías, leucemides o masas extramedulares, porque hay que recordar que las leucemias agudas que se presentan como un tumor se llaman sarcomas mieloides y la presencia de un sarcoma mieloide debe ser manejada y considerada como una leucemia aguda. Por lo tanto, si una leucemia mieloide crónica no tiene el porcentaje de blastos mayor al 20% de una leucemia aguda, pero tiene un tumor compuesto por blastos o por clones neoplásicos, eso se considera como un sarcoma mieloide y en el contexto de una leucemia mieloide crónica debe ser manejado como una crisis blástica. Con respecto a los exámenes, clásicamente vamos a encontrar en el hemograma neutrofilia y células mieloides inmaduras circulantes, promielocitos, mielocitos, bandas e incluso podemos encontrar blastos. La mitad de los pacientes, como les mencionaba, va a presentar estas leucocitosis muy altas, en general mayor a 100.000 glóbulos blancos, y también podemos encontrar blastos que en su mayoría no van a superar el 2% en sangre periférica. Y a diferencia de una leucemia mieloide aguda, nosotros
vamos a tener estas células mieloides inmaduras circulantes, lo que ya descarta un hiato leucémico que pueda orientar a una leucemia aguda. Otros hallazgos frecuentes son la basofilia, la eosinofilia, la anemia en alrededor del 50% de los pacientes, la trombocitosis, que puede ser mayor a 700.000, alrededor del 15 a 30% de los pacientes, y en el perfil bioquímico encontrar los signos de recambio celular elevado dados por la hiperuricemia. Acuérdense que el ácido úrico aumenta al destruirse bueno, al destruirse células sanguíneas nucleadas y liberarse ácidos nucleicos producto de su degradación, aumenta el ácido úrico. Y la LDH elevada, que también nos habla del alto recambio celular. En esta diapositiva vemos un hemograma en el cual tenemos anemia normocítica normocrómica moderada con un elevado recuento de glóbulos blancos mayor de 100.000, es decir, una hiperleucocitosis. Tenemos unas plaquetas que están en rango normal y tenemos un 9% de eritroblastos también. Sin embargo, al desplazarnos al diferencial, podemos ver que esta intensa leucocitosis se da a expensas de todas las series inmaduras de la serie mieloide, baciliformes, juveniles, mielocitos, promielocitos, lo cual elimina la posibilidad de un hiato leucémico. Recuerden que el hiato leucémico es la ausencia de formas inmaduras cuando tenemos neutrófilos y blastos presentes en un hemograma. Tenemos un recuento de blastos menor al 20%, por lo tanto, por este hemograma no califica como una leucemia aguda, pero de todas formas tenemos que estudiar la médula ósea para descartarla. Y además llama la atención este porcentaje elevado de basófilos y eosinófilos, que son un hallazgo muy frecuente en la leucemia mieloide crónica, sin presencia de dacrocitos en el frotis. Por lo tanto, este hemograma nos tiene que orientar a una neoplasia mieloproliferativa, para principalmente descartar una leucemia mieloide crónica con con la pesquisa del cromosoma Filadelfia, que puede hacerse en sangre periférica o en médula ósea. De esta forma, la leucemia mieloide crónica podemos encontrarla en distintas fases. Como les había dicho, la gran mayoría va a debutar en una fase crónica, pero un pequeño porcentaje, menos del 5%, va a debutar en una fase acelerada o en una crisis blástica, la cual es una urgencia y requiere tratamiento rápido, ya que una fase acelerada es el preludio a una crisis blástica. Y para los distintos criterios tenemos que nos guiamos principalmente por los criterios de la Organización Mundial de la Salud, aunque existen otros como de la Organización Europea Leuquimia Net, pero nosotros nos vamos a referir a los de la Organización Mundial de la Salud, en la cual tenemos un porcentaje de blastos en sangre periférica o en médula entre el 10 y el 19% para la fase acelerada, un conteo de basófilo en sangre periférica mayor del 20%, las plaquetas menores a 100.000 o mayores a 1.000.000, que estén en ciertas condiciones, por ejemplo, trombocitopenia no atribuible al tratamiento o trombocitosis que no responde al tratamiento. Otras anomalías cromosómicas, porque al ser neoplasias, además del cromosoma Filadelfia, en la medida que la neoplasia va progresando en el tiempo, puede ir adquiriendo otras mutaciones, lo que es de peor pronóstico, y esto puede explicar la transformación a una crisis blástica si son mutaciones que le dan ventaja proliferativa a este clon neoplásico. Y también si nosotros tenemos al paciente en tratamiento y este empieza a aumentar el conteo de glóbulos blancos, esto también nos habla de que puede estar entrando en una fase acelerada. Y ya para una crisis blástica de una leucemia mieloide crónica, que el manejo es similar al de una leucemia mieloide aguda, tenemos que tener, al igual que en una leucemia mieloide aguda, más de un 30% de blastos en sangre periférica o en médula ósea, la presencia de proliferaciones de blasto extramedular, como son los cloromas o los sarcomas mieloides, eh, excepto del vaso, porque el vaso crece en esta enfermedad, pero si tenemos, por ejemplo, un sarcoma mieloide o un cloroma cutáneo o un sarcoma mieloide en un órgano como el pulmón,
eso es diagnóstico de una crisis blástica, aunque no cumpla el criterio de más de 20% de blasto. O si tenemos grandes grupos de blastos en el estudio de médula ósea o en el caso que haga una biopsia esplénica, lo cual es infrecuente. En general, el diagnóstico lo logramos por los otros criterios. Como les decía, lo más frecuente es que la leucemia mieloide crónica debute en fase crónica y en este contexto nosotros tenemos que iniciar tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa lo antes posible. Para definir nuestro tratamiento es importante que estadifiquemos el riesgo de progresión de este paciente a crisis blástica. Y clásicamente el riesgo se calcula con dos scores, que son el score de Sokal y el score de Hasford, en los cuales se miden distintas variables, dentro de las cuales están la edad, el tamaño del vaso, pero ojo, es el tamaño del vaso medido desde el reborde costal por la línea media hacia abajo. Es el tamaño clínico, no el tamaño por imágenes. Por lo tanto, les recalco una vez más la importancia de la anamnesis y el examen físico en las neoplasias mieloproliferativas. Es muy importante porque suele suceder que estos pacientes pueden llegar al servicio de urgencia, puede que alguien les inicie terapia citorreductora y al momento de la evaluación por el especialista, el vaso inicial ya se redujo de tamaño con la terapia citorreductora y eso puede falsear el score de riesgo del paciente y quizás retardar el inicio de una terapia adecuada. El recuento de plaquetas es importante también. Como les mencioné antes, el recuento de basófilos y de eosinófilos para el score de Hasford son importantes. Y según los hallazgos que nosotros encontremos, vamos a estadificar el riesgo en bajo, intermedio o alto. Y con los pacientes de riesgo intermedio o alto, la recomendación actual es escoger inhibidores de tirosina quinasa de mayor potencia que el imatinib. Dentro del diagnóstico diferencial, siempre con otros síndromes mieloproliferativos, particularmente la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis, que son los más frecuentes, pero pudiesen haber otros. La reacción leucemoide, que como ustedes saben, es una condición en la cual podemos tener una leucocitosis mayor de 50.000 con desviación izquierda, eventualmente con reacción leucoeritroblástica también en el hemograma, pero que en general lo vamos a ver en condiciones sépticas muy graves y en la cual no vamos a encontrar un porcentaje de blastos acorde a una leucemia aguda. Y los síndromes mielodisplásicos, particularmente aquellos en los cuales hay características mieloproliferativas que se evidencian en el hemograma con la presencia de leucocitosis. En el mielograma de la leucemia mieloide crónica, nosotros podemos evaluar la morfología, en primer lugar, con lo cual vamos a ver una hiperplasia de la serie granulocítica con un aumento de los megacariocitos e incluso podemos encontrar células que se llaman pseudo-Gaucher, que tienen características específicas, pero que es poco frecuente. Dentro de la biología molecular, que son estudios de PCR que nosotros realizamos, nosotros podemos detectar el transcrito BCR-ABL producto de la translocación 922, que la vamos a encontrar positiva en un 95% de los casos de leucemia mieloide crónica. El otro 5% en general también tienen el transcrito BCR-ABL, pero este puede tener ciertas variaciones en sus puntos de corte a nivel de los distintos genes. Y esto puede hacer que no sean detectados por las técnicas de PCR convencional y requieran técnicas de PCR más específicas. Pero una leucemia mieloide crónica en general siempre va a tener el cromosoma va a tener el cromosoma Filadelfia o alguna variante del transcrito BCR-ABL. La citogenética, que corresponde a la creación de un cariotipo a partir de las células de la médula ósea, nos va a permitir evaluar variantes del cromosoma Filadelfia, por ejemplo, una translocación 9, 14, 22, en la cual hay 3 cromosomas involucrados, y otras alteraciones genéticas que no sean pesquisadas por las técnicas de PCR, ya que las técnicas de PCR son altamente sensibles
y altamente específicas, pero por su alta especificidad, variantes en los puntos de corte de las mutaciones no van a ser pesquisados. Y por último, las técnicas de hibridación in situ con fluorescencia, que son las técnicas de Fitch, que también nos van a permitir pesquisar estas translocaciones crípticas que en ocasiones no se pueden detectar por técnicas de biología molecular ni por técnicas citogenéticas. Y el diagnóstico de leucemia amiloide crónica se realiza con los hallazgos clínicos y del hemograma y siempre, siempre debe ser confirmado con la pesquisa de la translocación 922 o alguna de sus variantes por cualquiera de los métodos ya mencionados. El tratamiento, como les había mencionado, esta es una de las pocas patologías donde tenemos una molécula diana con un tratamiento específico dado por los inhibidores de tirosinquinasa. Hoy en día tenemos muchos representantes de esta familia de fármacos, siendo el primero el imatinib, que sigue vigente hasta el día de hoy, pero se han sumado los de segunda generación como el dasatinib, nilotinib y bosutinib, y también los de tercera generación como el ponatinib, que tienen las ventajas de vencer ciertas mutaciones de resistencia que han ido apareciendo en el estudio de las leucemias mieloides crónicas, sobre todo en aquellos pacientes que hacen resistencias intratratamiento y que nos han permitido darle otra oportunidad a aquellos pacientes que hacen estas resistencias. Hay que mencionar que el ponatinib es el único que es efectivo en la mutación T315I, que es una mutación que le da resistencia a todos los inhibidores de tirosinquinasa excepto el ponatinib. Y aquí les pongo un ejemplo. En la línea azul oscuro vemos cómo ha mejorado la sobrevida con los inhibidores de tirosinquinasa versus los otros tratamientos que se utilizaban en leucemia mieloide crónica, logrando casi un aplanamiento de la curva en los últimos años. El manejo, bueno, además de los inhibidores de tirosinquinasa, tenemos el interferón gamma, el cual actualmente está reservado para los pacientes que son refractarios o intolerantes a los distintos inhibidores de tirosinquinasa o a las pacientes embarazadas en las cuales no hay evidencia suficiente todavía como para asegurar la seguridad del feto con el tratamiento de inhibidor de tirosinquinasa. La hidroxicarbamida en general está reservada para la citorreducción inicial cuando todavía no tenemos la confirmación diagnóstica del BCR-ABL, pero también se puede utilizar en leucemias mieloides crónicas que no tengan opción de otro tratamiento. Y el trasplante de médula ósea es una opción también que pudiese llegar a ser curativa, pero es que está reservada a aquellos pacientes que no han respondido a inhibidores de tirosinquinasa y que cumplen algunas características principalmente de edad y comorbilidades. El manejo siempre debe ser por hematólogo, por lo tanto estos pacientes deben ser referidos al nivel primario, o sea, perdón, al nivel terciario de atención en hospitales de alta complejidad. Y los médicos generales cumplen una labor fundamental, ya que ellos deben sospechar, descartar urgencias y derivar precozmente a estos pacientes. Como les decía, en Estados Unidos, el 50% de los pacientes eh, debuta con la enfermedad como un hallazgo en los hemogramas. Por lo tanto, la atención primaria acá juega un rol fundamental mediante los chequeos preventivos y les insisto que para cualquier patología hematológica, la mejor forma de prevenir es con un chequeo con un hemograma al menos anual, ya que estas patologías, mientras antes sean pesquisadas, mejor va a ser su pronóstico y mejor calidad de vida van a tener los pacientes. Finalmente, les quiero mencionar que donar sangre es donar vida, por lo tanto los invito a ser donantes voluntarios y promover la donación de sangre entre sus conocidos, ya que es uno de los tratamientos fundamentales, sobre todo aquellos que presentan citopenias que no mejoran con nuestros tratamientos
y nos permite dar un soporte y una mejor calidad de vida. Muchas gracias.